Oh Señor, Señor, Señor. Todo lo que hay alrededor de nosotros, prácticamente, excepto la luz de los santos, y nuestra carne nos quieren adormecer para que nosotros no velemos y entonces, Señor, podamos ser asesinados. Oh Señor, nosotros somos débiles y en cierto sentido no tenemos ningún escudo, ninguna armadura. Vos sos, Señor, nuestra única defensa. Necesitamos, Señor, que tu luz brille hoy entre nosotros. Vos sos, Señor, nuestra salvación y el que levanta nuestra cabeza. Esperamos, Señor, en vos. Líbranos de la tentación. Líbranos, Señor, de las distracciones. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te lo suplicamos, por favor. Amén. Juan capítulo 17, versículo 3. Voy a leer este texto a modo de introducción. Quiero enseñarles qué significa conocer a Dios en un sentido espiritual. ¿Qué significa conocer a Dios en un sentido espiritual? Y esta es la vida eterna, declara Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La misma vida eterna, afirma nuestro Señor, consiste en conocer al Padre y conocerlo a Él. Esa es la vida eterna, la misma vida eterna. Pero la pregunta es, ¿de qué clase de conocimiento está hablando nuestro Señor? ¿De qué clase de conocimiento está hablando nuestro Señor? Ahora, cuando nosotros estudiamos la teología general y cuando meditamos y reflexionamos acerca de las diferentes formas en las que nosotros podemos conocer a Dios, encontramos que hay 3 clases de conocimiento que las Escrituras nos enseñan. El primero es lo que podemos llamar conocimiento natural. Conocimiento natural. Y es el conocimiento que todo hombre puede tener acerca de quién es Dios y de cuál es su voluntad por medio del ejercicio de su razonamiento, por medio del ejercicio de su intelecto. Pablo afirma en Romanos capítulo 1 que todos los hombres de todos los tiempos, en todo lugar, pueden por medio del ejercicio de su razón, al contemplar los atributos de Dios reflejados en la creación, saber que le deben a Dios honor y gratitud. Y en Romanos capítulo 2, Pablo también nos dice que por medio de reflexionar en lo que la conciencia programada por Dios nos dice acerca del bien y el mal, nosotros podemos saber mucho acerca de la voluntad de Dios. Ese es el conocimiento natural que todo hombre tiene de Dios. Segunda categoría, conocimiento sistemático. Es el conocimiento objetivo que nosotros podemos tener claro acerca de los atributos, las obras y la voluntad de Dios por medio del estudio de las Escrituras. Dios nos ha revelado abundantemente quién Él es, cuál es su voluntad y cuáles son sus obras por medio de la inspiración de las Escrituras. Y esa es la segunda categoría. Conocimiento natural, primera categoría. Conocimiento sistemático, segunda categoría. Pero esta es la tercera categoría y es de la que habla nuestro texto. Conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual, que significa conocimiento experimental. Lo que sabemos de Dios a causa de tener un encuentro personal con Él. Y es algo muy diferente, muy diferente. Podemos saber mucho naturalmente acerca de quién es Dios. Podemos ser peritos, expertos en nuestra comprensión del conocimiento sistemático que Dios nos ha revelado de Él, de sus obras y de su voluntad por medio de las Escrituras, y aún así no conocer a Dios personalmente. No experimentar para nada la realidad de Dios. Ahora, un hombre natural puede, sin la ayuda de Dios,
tener un buen conocimiento de Él por medio de su intuición y por medio del estudio de las Escrituras. Pero ningún hombre puede conocer a Dios experimentalmente a menos que Dios se revele a él. Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre tal y como nace significa, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque se han de discernir espiritualmente. Cuando Dios creó a nuestros padres, Adán y Eva, ellos fueron creados con la capacidad de conocer a Dios en las tres maneras en las que lo mencioné. Naturalmente, por medio de su razonamiento y su percepción de Dios, los atributos de Dios reflejados en la creación y la voluntad de Dios que nos enseña nuestra conciencia por medio de el entendimiento de la palabra de Dios, pero también por medio de percibir a Dios con su espíritu. Ahora, cuando nuestros padres se apartaron, esa capacidad de percibir a Dios con su espíritu pereció, murió. De tal manera que hoy todos sus descendientes, todos los hombres nacen muertos a esa capacidad, separados de Dios. Y ningún hombre, a menos que Dios tome la iniciativa y se revele a él, puede percibir quién es Dios en un sentido espiritual. Dios tiene que mostrarse. Ahora, hay requisitos que el hombre tiene que cumplir para que Dios obre de esta manera, y después vamos a ver algo de eso. Pero ahora quiero establecer la siguiente verdad. Dios tiene que mostrarse a nosotros. El conocimiento espiritual no debe ser confundido con el conocimiento natural y el conocimiento sistemático. Nosotros, sin la ayuda de Dios, podemos conocer mucho acerca de quién Él es. Una vez más, al contemplar la creación, al razonar en lo que nuestra conciencia nos dice y al estudiar las Escrituras, pero no podemos saber absolutamente nada por experiencia de quién es Dios. No podemos conocerlo en lo más mínimo. No podemos llegar hasta Él, no podemos encontrarnos con Él a menos que Él descienda a nosotros. Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 17, declara esta verdad. Mateo capítulo 16, versículo 17. Él pregunta a sus discípulos acerca de su identidad. ¿Quién creen ellos que Él es? Entonces algunos dicen, bueno, los demás dicen que vos sos Elías o que sos un gran profeta, etc. Y en medio de todo eso, Pedro declara, vos sos el Mesías, vos sos el Hijo de Dios. Y en consecuencia Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esa declaración que hiciste, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, esta es una declaración extraordinaria, hermanos. Es una declaración extraordinaria. Si ustedes no entienden esto bien, si no lo entienden bien, por un lado, no van a saber qué significa conocer a Dios y pueden confundirse demasiado. Pueden pensar que lo conocen cuando no lo conocen. O incluso si ustedes realmente conocen a Dios, pueden pensar que están progresando en el conocimiento de quién Él es, cuando en realidad no están progresando. Y por otro lado, si no saben lo que significa conocer a Dios espiritualmente, van a carecer de motivación para buscar este conocimiento. Van a ser ignorantes de las posibilidades que tienen de encontrarse y experimentar a Dios. Ahora, Jesús dice a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vos sabés, vos estás convencido de que yo soy el Mesías. Y no te lo enseñó ni carne ni sangre, lo que significa no llegaste a esa conclusión por medio de la inducción académica. No llegaste a esta convicción por medio de tu reflexión. No fue tu capacidad natural para conocer quién es Dios, no fue tu estudio sistemático de las Escrituras, ni el que recibiste de nadie más lo que te llevó a la convicción de que yo soy el Hijo de Dios. Fue mi Padre que está en los cielos. Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Este conocimiento no viene de la tierra, viene del cielo, viene del Padre. Solamente el Padre puede revelar la identidad del Hijo. No te lo reveló ni carne ni sangre, reveló. Esa palabra significa correr el velo del entendimiento. Correr el velo, abrir el telón. Hermanos, solamente Dios puede persuadir a alguien de que Cristo es su Hijo. Alguien podría llegar a esa conclusión por medio del estudio de las Escrituras. Alguien podría enseñarlo a otros. Alguien podría estar intelectualmente, completamente convencido de que Cristo es el Mesías. Y aún así no poder proclamarlo con su corazón. No poder saberlo por experiencia personal. En realidad, no saberlo espiritualmente. Hermanos, hay personas en los seminarios, maestros eruditos en teología, en el conocimiento sistemático de quién es Dios, que no conocen a Cristo, que no son salvos. Y no lo son no porque Dios arbitrariamente se esconde de ellos, sino porque son soberbios y Dios los abandona simplemente a su razón. Hay hombres que predican y que predican muy bien. Hay hombres que son usados por Dios. Y aún así no conocen a Dios. No tienen nada de conocimiento espiritual de quién es Dios. Todo lo que han aprendido, lo aprendieron de la carne y de la sangre y no del cielo. Oh, hermanos, y a la vez tenemos casos de hombres completamente convencidos de que Cristo no es el Mesías y que súbitamente, por una revelación que proviene del cielo, el velo de su corazón se corrió y ellos vieron y contemplaron con sus mismos ojos. Percibieron, realmente vieron a Dios y se postraron ante Él en adoración. Hace cierto tiempo atrás escuché a un evangelista poderoso, contar la conversión de un ateo. Este ateo se paraba en la puerta del salón de reuniones y trataba de persuadir a los que querían asistir al culto de que no lo hicieran, argumentando de muchas maneras que el cristianismo era falso. Entonces, un evangelista ungido por el Señor, poderoso, lo reta a entrar, lo reta a exponerse a la predicación. Y el ateo acepta el desafío y entra. Y entonces el evangelista contempla en la medida en que el Señor comenzó a manifestarse en medio de la reunión y a acercarse y a mostrarse a las personas, que el ateo parado en el fondo del salón comenzó a llorar, convencido de sus pecados y de la realidad de que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. ¿Lo ven, hermanos? Conocimiento espiritual, eso es lo que necesitamos. Piensen en el ladrón que se convirtió en la cruz al lado de nuestro Señor. En los relatos que nosotros encontramos en los evangelios podemos ver esto. Primera escena, los dos ladrones que fueron crucificados, los dos delincuentes que fueron colgados al lado de nuestro Señor, están injuriando a nuestro Señor, insultándolo, junto con los demás, burlándose de Él. Segunda escena, uno de ellos dice: dejen de insultarlo, dejen de blasfemar. ¿No se dan cuenta que Él es el Hijo de Dios? Y entonces le ruega al Señor: cuando vengas en tu reino, acordate de mí. ¿Lo ven? Eso se llama revelación. En la primera escena, Él está completamente convencido de que el hombre es un criminal, se burla de Él. Aún en su debilitamiento, aún en su dolor y en su tortura, aún al límite de la muerte, se está burlando de Él. Y en la próxima escena, Él está reconociendo lo que ninguno de los demás pudo ver. Súbitamente, de un momento para el otro, Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Oh, qué alentador y qué terrible es esta verdad. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 14, nosotros encontramos la siguiente declaración. Juan, años después de la ascensión de nuestro Señor, se sienta a escribir su evangelio. Y entonces Él comienza a recordar su primer encuentro con Jesús. Y escribe en el capítulo 14,
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vean esto, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Muchos no vieron nada, muchos no vieron más que al hijo de José y de María. Muchos no vieron más que a un simple hombre, un carpintero indigno que deliraba ser el Hijo de Dios. Pero Juan dice, nosotros realmente lo vimos. Vimos su gloria. La palabra gloria significa esplendor. Vimos su esplendor, gloria como del unigénito del Padre. La gloria del Hijo de Dios significa. Nosotros llegamos a la conclusión, por medio de lo que nuestros ojos contemplaron, de que Él era el mismísimo Dios, el Hijo encarnado. No se lo enseñó ni carne ni sangre. Lo vieron. Y cuando alguien obtiene ese tipo de conocimiento, no importa si todo el mundo dice lo contrario, no importa si todos se vuelven ateos, no vas a dudar de lo que viste con tus mismos ojos. No vas a dudar. Hay hombres de ciencia que no necesitaron ningún argumento para creer que Cristo se resucitó al tercer día de entre los muertos, que ascendió a los cielos y que fue entronizado al lado de la majestad en las alturas y que de acá a un poco de tiempo volverá otra vez a reinar en justicia. ¿Cómo puede ser? Y jamás dudaron de la resurrección de Cristo. Nunca cuestionaron la veracidad de la identidad proclamada en el Evangelio acerca de quién es Cristo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hombres que necesitan pruebas, no necesitaron pruebas para creer en la resurrección de Cristo? Dieron su vida, derramaron su vida como un sacrificio vivo y nunca se cuestionaron nada. ¿Por qué? Porque alguien no duda de lo que ve. Alguien no duda de lo que ve. Recuerdo cuando me convertí, algunos decían, bueno, no tenemos que andar por vista, tenemos que andar por fe. Y yo no entendía mucho lo que querían decir, así que respondía, si lo que ustedes están queriendo decir que debemos creer en lo que no podemos ver, eso no se aplica a mí, porque yo creo en lo que veo. Yo veo a Dios. Ahora, este conocimiento, y quiero asentar esto con fuerza, es suprarracional, lo que significa que está más allá de la razón. No es irracional, no es incompatible con el conocimiento natural y el conocimiento sistemático. De hecho, solamente por medio del conocimiento sistemático podemos ser realmente entendidos respecto a esta clase de conocimiento, porque las Escrituras nos hablan del conocimiento espiritual de quién es Dios. Pero este conocimiento va más allá que la razón. Hermanos, Dios es infinito, inescrutable, habita en luz inaccesible. Si podés definir a Dios, no es Dios. Si podés delimitar los límites de sus atributos y de sus virtudes, si podés encerrarlo en una teoría, no es Dios. Y cuando alguien tiene un encuentro real con este Dios, eso excede la razón. No es irracional, porque Dios no es irracional. Pero no podemos simplemente explicarlo plenamente. Nuestra razón no lo puede descifrar. Nuestras emociones son trastornadas y casi deshechas cuando nos encontramos con Dios. Y de alguna forma, nuestra capacidad de percibir a Dios va mucho más allá que nuestro intelecto. Yo sé mucho más acerca de quién es Dios por lo que he visto con los ojos de mi corazón y que no puedo explicar claramente con palabras, de lo que sé por medio del estudio regular de las Escrituras. Y si no es así, en tu caso estás perdido. Estás perdido. Vean los siguientes textos. En Efesios 1, versículo 14, Pablo dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis, vean, capaces. Pablo está rogando a Dios que le dé a los efesios cierta capacidad, para que seáis capaces. ¿Capaces de qué? Para que seáis capaces de comprender
Está hablando de una clase de conocimiento que solo Dios puede dar, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. Hasta acá Pablo está rogando al Padre que dé a los cristianos de la iglesia en Éfeso la capacidad de conocer las dimensiones del amor de Cristo. Pero vean lo que dice a continuación, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Pablo no está orando para que Dios envíe más Biblias, más conocimiento sistemático a los cristianos de la iglesia en Éfeso. Pablo está orando para que lo que ellos saben de las Escrituras lo puedan saber de manera experimental. Hermanos, las Escrituras, si Dios no autentifica su palabra, si Él no viene a través de su palabra y se revela personalmente a nosotros, es solamente un libro. El libro donde está contenida la verdad, pero no más que eso. Simplemente un libro. Y Pablo está orando para que ellos puedan experimentar ese amor, dice, que sobrepasa el conocimiento. ¿Ven lo que dice? Sobrepasa el conocimiento. Va más allá que el conocimiento natural y el conocimiento sistemático, porque va más allá de la razón. Va más allá de la razón. Y en consecuencia, cuando alguien conoce este amor de Dios, esto es lo que pasa: para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios de este tipo, cuando alguien recibe como una cascada el amor de Dios en su corazón, se convierte en un adorador, algo que la letra jamás puede lograr. Que te postres ante Él y lo adores porque ahora sabes quién Él es. Oh hermanos, oh hermanos. En Romanos 5:5 Pablo afirma que todos los cristianos conocen experimentalmente este amor de Dios. El amor de Dios, dice Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ha sido derramado en nuestros corazones. Derramado, una cascada, esa es la idea. Algo que ha caído abundante y súbitamente en nuestro corazón, en nuestra esencia, en el centro de nuestro ser significa. Jesús describe esta experiencia en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Oh, hermanos, ¿cuántos de ustedes entienden lo que está siendo dicho? De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Lo sabes? Yo lo sé. ¿Lo sabes? No se puede casi explicar lo que Cristo está diciendo acá. ¿Cómo podría poner en palabras lo que Cristo solo puede comunicarnos por medio de una ilustración? Como el sentir de ríos que corren, que fluyen dentro de nosotros, pero son ríos de agua que está viva, y esto sucede desde lo más profundo de nuestro ser. Las metáforas, las ilustraciones, las referencias que podemos encontrar en las cosas creadas se quedan demasiado cortas para describir la realidad espiritual. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una vez más, ¿conoces esta paz? Cuando sabes, tu experiencia es tal que ni podés entenderla, ni podés definirla, ni podrías explicarla a otros. Simplemente podés sentirla. Tengo paz. Una paz tal que para todos los demás a mi alrededor, mi estado parece irracional. Estoy en absoluta calma, en absoluta serenidad, a pesar de todo lo que acontece a mi alrededor.
Cuando tenemos esta paz, Pablo dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando esta paz llega, la ansiedad y los temores no tienen lugar. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, Pablo nos cuenta cómo opera este conocimiento en medio de las aflicciones de la vida. Dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Vean las palabras. Es una experiencia que Pablo está teniendo en su interior. Un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. No hay palabras, dice Pablo, para describir lo que este peso de gloria produce en nosotros. ¿De qué está hablando? ¿Cómo este peso de gloria es producido en su interior al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven? Pablo estaba viendo lo que no se puede ver con los ojos físicos de la carne, y en consecuencia él está teniendo esta experiencia que es indescriptible, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo alguien puede ver lo que no se puede ver con los ojos físicos? ¿Cómo alguien puede ver las realidades espirituales? ¿Cómo alguien puede ver a Dios, a Cristo y el Espíritu Santo? ¿Cómo alguien puede ver la eternidad? ¿Cómo puede? Efesios capítulo 1, versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Así que hay ojos físicos con los que vemos las realidades pasajeras, temporales, terrenales, físicas, y hay ojos del corazón, los ojos de nuestro espíritu con los que podemos ver las realidades eternas. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Una vez más, Pablo ora porque solo Dios puede hacer esto, para que sepáis o para que conozcáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Vean, Pablo agotó el lenguaje. No podría usar un lenguaje más extremo. Nadie puede conocer la gloria de las riquezas, de la herencia de los santos. Nadie puede conocer la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Nadie puede conocer la eficacia de la fuerza del poder de Dios, a menos que los ojos de su corazón sean abiertos. En este momento, si no conoces a Dios, si no lo viste nunca con los ojos de tu corazón, todo lo que estoy diciendo es tan extraño, hasta podría resultarte muy chocante y repugnante. Podrías estar interpretando estos textos simplemente por medio de tu propia experiencia, diciendo, eso debe significar cuando lees las Escrituras y aprendes algo nuevo que no sabías antes. No tiene nada que ver con eso. No, mejor dicho, sí, tiene mucho que ver con eso. Pero no es exactamente eso de lo que el texto está hablando. Yo no puedo enseñarte lo que esto significa. Puedo describirlo, puedo gritar, puedo hacer mi mejor esfuerzo, pero solamente Dios puede enseñártelo. En el Salmo 119, versículo 18, el salmista se acerca a las Escrituras y esta es su oración. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Así es como siempre debemos acercarnos a las Escrituras. Señor, con mis ojos de carne yo puedo interpretar la gramática, la sintaxis de este texto y saber exactamente
de una manera sistemática qué es lo que significa. Puedo entenderlo racionalmente, pero a menos que vos, y por eso oro, abras los ojos de mi corazón, yo nunca voy a poder ver las maravillas que están ahí. Voy a leer y puedo aprender muchas cosas nuevas, pero no voy a asombrarme, no voy a ser cambiado, no voy a llegar a conocerte más en realidad. Solamente voy a llegar a saber más acerca de quién sos vos. Y es muy diferente. Juan 17, capítulo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No acerca de ti, sino a ti. Cristo no vino a darnos una doctrina, no vino a darnos la información correcta que necesitamos para saber quién es Dios y no estar equivocados. Cristo vino para llevarnos a Dios. Eso es el cristianismo. El Dios vivo y verdadero, Dios en medio nuestro. Lo siento, pero el cristianismo no trata de doctrina, de moralidad y de misiones principalmente. Trata de conocer a Dios. Conocerlo personalmente. Nadie puede tomar tu lugar en esto. Nadie puede ingresar al reino de Dios si no tiene un encuentro personal con quién es Dios. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Si en tu lectura de las Escrituras esto no sucede, al punto de que después de estar ante la palabra de Dios, tenés algo nuevo por lo que realmente querer adorar a Dios, significa que tu conocimiento solo se quedó al nivel de lo sistemático, pero no fue espiritual. Si no puedes maravillarte al leer las Escrituras, es obviamente porque no viste ninguna maravilla ahí, y las Escrituras están llenas de maravillas. Muchos están cansados de leer las Escrituras, muchos ignorantes de este tipo de conocimiento, hombres vanos, escribas muertos, dicen: yo conozco las Escrituras. Ya sé todo lo que está ahí. Ya no tengo más ninguna necesidad de leer las Escrituras. Me he graduado, lo he aprendido todo. Cursé todas las materias, se aprobé bien. Hermanos, por los siglos de los siglos, y no es retórica de predicador, por los siglos de los siglos, vamos a ir al mismo texto y lo vamos a entender de una manera nueva, en la medida en que sepamos más por experiencia quién es Dios. En la medida en que vayas a Juan capítulo 1 y el verbo se hizo carne, en la medida en que sepas más quién es Dios, ese texto va a ser diferente. Es por eso que los hombres que realmente caminaron con Dios y que leyeron las Escrituras cientos y cientos de veces a lo largo de su vida, han dicho que cada vez que la leyeron fue algo nuevo. Y una y otra vez se encontraron con textos que ya habían leído cientos de veces y vieron ahí maravillas tales que dijeron: ¿cómo fue que no lo vi antes? ¿Acaso nunca leí este texto? ¿Te das cuenta? Cuando todos nosotros vamos al mismo texto, vemos ahí, algunos o no ven nada, pero de los que vemos, todos vemos una gloria diferente, una maravilla diferente. Hermanos, deben entender esto, deben entender esto. Si lo que ustedes aprenden de las Escrituras no produce un antes y un después, de tal manera que llegan a convertirse en mejores adoradores de Dios y llegan a amarlo más y a temerle más, no les sirvió de nada. No por lo menos más de lo que un mapa te sirve para guiarte hacia el lugar correcto. No como una foto te inspira a ir a conocer un paisaje por vos mismo. Pero no va a tener ningún poder en tu vida. Nunca podremos entender lo que los escritores bíblicos realmente vieron y en consecuencia escribieron a menos que tengamos este tipo de conocimiento. Hermanos, voy a decir esto con indignación y con celo, pero estoy bastante harto de los predicadores de hoy que solamente predican un conocimiento que aprendieron de la carne y de la sangre y no del cielo. El diploma de predicador solamente lo puede dar el Espíritu Santo. No importa cuánto alguien sepa, si no hay demostración de espíritu y de poder, no sirve para nada.
De hecho, va a confundir a todos los demás. Cuando alguien predica con sus expresiones espontáneas y naturales, está de alguna manera interpretando lo que está diciendo con palabras. Si ustedes no pueden ver un peso de gloria en la experiencia, en el rostro, en las gesticulaciones del predicador, es porque él no vio nada de gloria en lo que está predicando. Si solamente ven una actividad cerebral, por muy elocuente que sea, no sirve para nada. Whitefield decía en el siglo XVIII, estoy cansado de escuchar predicar de un Cristo no sentido. De un Cristo que no conocen, que no siente. Estoy cansado. Yo estoy cansado también. Estoy harto de eso. Conocimiento solamente sistemático que produce gente intelectual que no conoce a Dios. Dios en su misericordia obra igual. Él usa incluso hombres descalificados para revelarse a los que son como niños. Pero ¿cuánto daño hacen? ¿Cuánto daño hacen? Cuando un hombre predica, hermanos, y ustedes deben saber esto y deben orar por sus pastores, y deben tener discernimiento de todo lo que hay a nuestro alrededor, porque estamos en tiempos demasiado miserables. Debe ser como Moisés cuando baja de la montaña. Tuvo un encuentro con Dios. Y cuando habla, se tiene que producir en aquellos que aman a Dios y le buscan de verdad y están humillados, un efecto de iluminación. Y sus corazones deben arder. No siempre Dios obra de la misma medida, en la misma manera y en la misma medida, y Él no obran todos igual, y a veces Dios en juicio se esconde de una iglesia que está en pecado. Y a veces abandona al predicador no porque él está en pecado, sino porque la iglesia está en pecado. Porque la iglesia no ora, ni atesora, ni aprecia la predicación de su palabra. Pero hermanos, deben verlo. Deben verlo. Si nunca lo ven, es porque el hombre está descalificado. En Filipenses capítulo 3, versículo 15, Pablo afirma que la revelación en la vida cristiana es algo común. Después de hacer varias declaraciones acerca de las actitudes que un hombre maduro debe tener y de exhortar a los filipenses a que lo imiten, dice, así que todos los que somos perfectos, maduros significa, tengamos esta misma actitud, la que acabo de modelar para ustedes. Y si en algo tenéis una actitud distinta, es decir, si no me entienden, si no son como yo, eso también os lo revelará Dios. Os lo revelará Dios. Yo puedo enseñarles cuál es la actitud que deben tener. Yo puedo enseñarles cuáles deben ser sus motivaciones. Pero solamente Dios puede hacer que ustedes lo entiendan. Esto también os lo revelará Dios una y otra vez. El velo de nuestro corazón tiene que ser corrido para que entendamos lo que las Escrituras realmente nos están diciendo. Hermanos, quiero afirmar algo más. No hay límites a este conocimiento, excepto los propios que tenemos por nuestra condición de criaturas limitadas. No hay límites a este conocimiento. En el Salmo 16, versículo 11, David dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo significa 100% de gozo. Todo el gozo en tu presencia. Ahora Pablo dice en Hechos capítulo 17 que en la presencia de Dios nos movemos, existimos y somos. ¿Por qué entonces, si todas las personas se mueven, existen y son en la presencia de Dios, no todas las personas tienen plenitud de gozo? Por lo que los teólogos antiguos, sobre todo los del siglo XVII y XVIII, que conocían más a Dios, tiempos en los que el avivamiento era algo común y donde la gente creía lo que ahora estoy enseñando, ellos decían, una cosa es la presencia omnipresente de Dios, otra cosa es la presencia manifiesta de Dios. Cuando el Dios en cuya presencia nos movemos, existimos y somos, se manifiesta a nosotros. De tal manera que podemos percibirlo. En tu presencia, dice David, hay plenitud de gozo. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Cuánto hace
que no tenés un encuentro real con Dios. Y déjame que te diga algo. Dios está tan interesado en tener regulares encuentros con nosotros. No todos iguales en intensidad, pero tan regulares que Él decidió venir a morar en nosotros. Y para algunos estas son palabras que solamente pueden entender con su intelecto, pero que no tienen ningún peso. Dios morando en medio de su pueblo y en cada uno de los miembros de su cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Delicias a tu diestra para siempre, dice Pablo. Los metodistas del siglo XVIII solían animar a los miembros de sus iglesias a registrar en un diario sus experiencias con Dios y a contarlas en reuniones que ellos tenían, grupos pequeños. Y era tan común, y estos metodistas alentaban a todos, este es el lenguaje que ellos usaban, a tener su avivamiento personal, experimentar la presencia de Dios de esta manera. Hermanos, no hay límites, delicias a tu diestra para siempre. ¿Alguna vez percibiste que la alabanza de Dios no tiene final? ¿Alguna vez pudiste comprender por qué los ángeles lo adoran sin cesar, con gozo indecible y lleno de gloria, proclamando que Él es santo, que Él es amor, que Él es justo, cantando de sus caminos? ¿Alguna vez entendiste por tu propia experiencia lo que significa ser tragado por Dios, ser completamente absorbido por una belleza que no se puede contener, que no se puede resistir, que no se puede medir, que no se puede describir? Todos deberían saberlo. En alguna medida todos deberían saberlo. En 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 al 13, vean lo que Pablo dice. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Cosas que van más allá de lo que se puede contemplar con los ojos. Cosas que de hecho nadie inventó, que no subió en corazón de hombre. Cosas que nadie jamás oyó. Glorias inescrutables. Ahora muchos hasta acá cuando predican este texto dicen, bueno, hermanos, esto tiene que ver con los cielos y tierra nuevos o con el cielo, el paraíso. Y alguna vez estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman serán algo que nosotros podremos conocer. Pablo no dice eso. Pablo sigue hablando y dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Nosotros sabemos esas cosas que nadie vio, ni oyó, ni subió en el corazón de ningún hombre. Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Vean esto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Oh, hermanos míos. Oh, hermanos míos. El Espíritu Santo puede llevarnos a conocer las profundidades de Dios que exceden lo que percibimos con los sentidos e incluso nuestra mismísima capacidad de invención, y tenemos mucha. Las profundidades de Dios. El Espíritu nos revela, dice Pablo, las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, el Evangelio, hermanos. Lo que Pablo ora en Efesios 1, la gloria, las riquezas de la herencia de los santos, la extraordinaria grandeza y eficacia de su poder que obra a nuestro favor, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu.
Solo sabemos, hermanos, de Dios lo que Él ha querido revelarnos. Lo que Él ha querido revelarnos. Y todos nosotros podemos conocer mucho más quién es Dios si tan solo lo buscáramos con más insistencia y con más pureza. Déjenme contarles algunas experiencias de algunos hombres de Dios para alentarlos. Y quiero que sepan que, una vez más quiero aclarar esto, no todos vamos a conocer a Dios en la misma medida, pero lo que voy a leer ahora es patrimonio común del pueblo de Dios, es herencia. Y todos podemos conocer a Dios de esta manera si lo buscamos, en alguna u otra medida. Estas son algunas notas del diario personal de Howell Harris, un predicador metodista galés del siglo XVIII. 3 semanas después de su conversión, él relata lo siguiente: de pronto sentí que mi corazón, vean esto, de pronto sentí. Cuando Dios aparece, hermanos, es así, de pronto. De pronto sentí que mi corazón se derretía dentro de mí como la cera se funde entre las brasas. De amor por Dios a causa de mi Salvador, y experimenté no solo paz y amor, sino también un ferviente anhelo de morir y estar con Cristo. ¿Te pasó alguna vez cuando Él se vuelve tan deseable que querés morirte en ese mismo momento e irte con Él? Luego de lo profundo de mi alma brotó un clamor que nunca antes había escuchado y conocido, y que decía: Abba, Padre. Abba, Padre. No era capaz de hacer nada excepto llamar a Dios Padre. Comprendí que yo era su hijo y que Él me amaba y me escuchaba. Mi mente encontró su plena satisfacción y exclamé: ahora sí estoy verdaderamente saciado. Y nunca lo estarás sin esto. Nunca lo estarás sin esto. Dame fuerzas y te seguiré a través del agua y del fuego. La consecuencia de alguien cautivado por Dios. Solamente quiero estar con vos. Ahora, ellos no tenían estas experiencias y no deben pensar que este tipo de experiencias son solamente propias del inicio de la vida cristiana o experiencias de una sola vez en la vida. Deben ser algo regular, algo que eventualmente, año tras año, experiencias grandes, nuevas, y semana tras semana, en un menor grado, contemplando las maravillas de Dios. Él sigue diciendo: estuve en comunión privada hasta las 2 de la madrugada como un ebrio. No pude decir más que gloria, gloria durante mucho tiempo. ¿Quién sería capaz de describir todo lo que el Señor ha hecho aquí? Más adelante él dice: el Señor vino susurrándome con su amor como un torrente poderoso que sería incapaz de resistir, cuestionar o dudar. Hermanos, las experiencias con la presencia de Dios no son algo subjetivo, como algunos dicen por ahí. Emociones, subjetivo, experiencias subjetivas, nada que se pueda comprobar. Lo que necesitamos es conocimiento sistemático, objetivo, intelectual. Qué equivocados. Caen en el mismo error de los carismáticos a quienes tanto critican. Interpretan las Escrituras a través de sus propias experiencias. Los carismáticos, muchos de ellos se imaginan y deliran tantas cosas y después creen que esas experiencias son verdaderas porque no interpretan las Escrituras de manera precisa, sino a través de sus experiencias falsas. Y otros hacen exactamente lo mismo, pero al revés. Tienen experiencias pobres y bajas, saben poco o nada de conocimiento espiritual de quién es Dios, y cada vez que van a las Escrituras lo interpretan todo a través de su experiencia y se equivocan, gravemente se equivocan. No es subjetivo cuando Dios aparece, es lo más objetivo que pueda suceder. Y no hay dudas cuando Él viene. Ahora, él cuenta también acerca de la experiencia de una empleada doméstica. Vean lo que dice.
No solamente ellos tenían estas experiencias, los predicadores. El Señor se reveló de manera impresionante durante varias horas, de tal manera que estuvo perdida en su amor divino hasta el punto de no saber dónde se encontraba. Entre nosotros se han dado muchos casos del derramamiento del Espíritu como este. A veces ellos también cuentan que, como en Pentecostés, el Señor descendía sobre grupos de personas. Él escribe una vez más, Dios descendió como solía hacerlo en Gales, y nuestros corazones ardieron dentro de nosotros, como solía hacerlo en Gales durante el comienzo del avivamiento. Bien, esta nota es del diario de George Whitefield. Él dice, el señor Hilbert predicó primero y luego yo comencé a orar y a dar una exhortación. Aproximadamente 6 minutos después alguien exclamó, ha llegado, casi sin soportar las manifestaciones de Jesús en su alma. Ha llegado, objetivo, y no hay dudas. Esta nota es del diario de John Wesley, después de mencionar a más de 60 hermanos que estaban reunidos para orar. Él dice aproximadamente a las 3 de la madrugada, vean la objetividad, aproximadamente cerca de las 3 de la madrugada, mientras insistíamos en oración, el poder de Dios vino sobre nosotros, tanto que muchos clamaban de gozo exultante y muchos caían al piso. Tan pronto como nos recuperamos un poco del asombro y la perplejidad ante la presencia de su majestad, prorrumpimos a gran voz. Te alabamos a ti, oh Dios, te reconocemos como Señor. Hermanos, he encontrado en mi propia experiencia y en los diarios en donde otros hombres relatan sus experiencias, que cuando Dios aparece, sentís que vas a morir. Pareciera que Él te vino a buscar. Recuerdo una vez, hacía cierto tiempo que no veía cerca al Señor, ni podía percibirlo con fuerza. Y entonces comencé a buscarlo durante algunas semanas con cierta angustia y parecía que no había respuesta. Y cada vez me sentía más lejos y más seco. Y recuerdo una tarde, después de salir de mi oficina, caminando por la calle, me sentía tan solo que no podía prestar atención a lo que sucedía a mi alrededor. Parecía como si estuviese solo en el mundo y todo estuviese muerto. Y entonces cuando llegué a mi casa, el Señor comenzó a acercarse progresivamente a mí, y pensé que Él me había venido a buscar y que iba a morir. Hasta me despedí de mi esposa y le dije, mi amor, no pensé que esto iba a ser así, pensé que me quedaba mucha carrera por delante, pero el Señor me vino a buscar. Que estés bien, te amo, casate con alguien que yo podría aprobar, y me fui al baño a morir y estuve con el Señor ahí y fue tan dulce y tan maravilloso. Muchos textos venían a mi mente. En su presencia hay plenitud de gozo, deleites a su diestra para siempre. Y de ninguna manera sentí el deseo de regresar, de ninguna manera se me cruzó por la cabeza pedirle al Señor que me diera tiempo. Todos los pecados que yo había cometido, incluso en ese momento, no me atormentaron en lo más mínimo, porque sabía que Él me amaba y que era acepto en su presencia. Y aunque anteriormente yo había dicho que quisiera no morirme para poder terminar mejor la carrera de lo que la terminaría si muero ahora, en ese momento quería morirme. Y me parecía que todos iban a celebrar mi muerte, que nadie iba a preocuparse en lo más mínimo, que todos iban a sentir una santa envidia de que haya partido a estar con Cristo. Y que iban a tener tal consuelo
porque yo estaba interpretando la realidad de los demás a través de la experiencia que estaba teniendo en ese momento, que todos iban a tener tan consuelo que no me iban a extrañar, ni se iban a lamentar en lo más mínimo y que menos aún me iban a necesitar. Oh hermanos, cuando el Señor viene a veces, sentís que vas a morir porque el cuerpo no lo puede soportar. Vean lo que Torrey, un teólogo importante, dice acerca de Moody, su compañero, un evangelista importante. No mucho después, poco antes de salir para Inglaterra, Moody estaba caminando por la calle Wall de Nueva York. El señor Moody muy rara vez relató esto y yo casi vacilo en contarlo, dice Torrey. Y en medio del bullicio y el trajín de esa ciudad, su oración fue contestada. Él llevaba cierto tiempo pidiéndole al Señor más de su plenitud. El poder de Dios cayó sobre él mientras caminaba por la calle y tuvo que apresurarse hacia la casa de un amigo. Entró en la primera casa que encontró y pedirle que lo dejara solo en una habitación. En esa habitación se quedó durante horas. Y el Espíritu Santo vino sobre él llenando su alma con tanto gozo que debió rogar a Dios que detuviera su mano, pues temía morirse allí de pura felicidad. Salió de ese lugar en el poder del Espíritu Santo. Jonathan Edwards, una vez, dice él en su diario, en 1737, mientras yo cabalgaba por los bosques debido a mi salud, habiéndome bajado de mi caballo, en un lugar apartado, como era mi costumbre de caminar en divina contemplación y oración, tuve una visión que para mí fue extraordinaria de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y los hombres, y de su hermosura, grandeza, plenitud, pureza y dulce gracia y amor, mansedumbre y gentil condescendencia. Si tu diccionario acerca de lo que estas palabras bíblicamente significan no te es enseñado por Dios, te aseguro que tenés un diccionario falso. Y conozco creyentes que se han apartado tanto de Dios y que a causa de su pecado han contestado tanto al Espíritu Santo que han llegado a redefinir todo lo que estas palabras significan. Gozo, pureza, paz, amor. Redefinieron todo. Y otros falsos conversos, como quienes se imaginan el sabor de la miel, creen que saben lo que estas cosas significan y no lo saben para nada. Tu diccionario te tiene que ser dado por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo él, esta gracia que veía tan llena de paz y dulzura aparecía también grande arriba en los cielos. La persona de Cristo parecía inefablemente excelente, con una excelencia suficientemente grande como para absorber todo pensamiento e imagen, la cual continuó tanto como yo puedo juzgar por cerca de 1 hora, y me mantuvo la mayor parte del tiempo en un diluvio de lágrimas y sollozos en voz alta. Yo sentía un anhelo en mi alma de ser, yo no sé, otra forma de expresarlo, vaciado y aniquilado, postrado en el polvo y estar lleno únicamente de Cristo. Amarlo con un amor santo y puro, vivir para Él, servirle y seguirle a Él y ser completamente santificado y hecho puro, con una pureza divina y celestial. En varias ocasiones tuve visiones de la misma naturaleza, las cuales han tenido también los mismos efectos. Hermanos, el hombre grande entre nosotros no es el más erudito. Es el que más conoce a Dios, el que más cerca camina de Él. Esto es lo que significa 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Comunión con su Hijo. Esto es lo que significa. Esto es lo que significa. Alguien puede ser muy preciso en su doctrina y aún así ser muy pequeño delante de Dios y muy inútil. Alguien puede ser defectuoso en su doctrina, incluso muy defectuoso en su doctrina, sin ser un hereje, por supuesto.
y conocer tanto a Dios que Él es grande delante de Dios y tiene mucho que enseñar a los demás y es muy útil en su reino. Estoy harto de los primeros. No quiero escucharlos más. Me sentaría a los pies de cualquiera de la segunda categoría, sea de cualquier denominación que sea. Puedo seguir y seguir amontonando textos y relatos, pero voy a aplicar esto finalmente. ¿Cuáles son los requisitos para encontrarnos con Dios de esta manera? ¿Cuáles son? Humildad. En primer lugar, humildad. En Mateo capítulo 11, versículo 25. Nuestro Señor está predicando en diversos pueblos y ciudades, pero algunos responden y otros no responden. Entonces Jesús explica por qué algunos llegaron a conocer quién Él es y quién es el Padre y otros no. Y esta es su explicación. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas. Estas cosas son la predicación del Evangelio. Todo lo que Él ha estado predicando en estos pueblos, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los sabios e inteligentes? Los soberbios. Más específicamente ahí son los judíos que decían, yo sé quién es Dios, vos no tenés nada que enseñarme. Yo tengo suficiente conocimiento de quién es Dios, yo soy un hombre santo, no necesito aprender nada nuevo. Esos son los sabios e inteligentes, los soberbios, los que no reconocen que no saben nada acerca de quién es Dios, los que no reconocen que jamás nos graduaremos en este conocimiento, los que no reconocen que deben humillarse ante Dios. Los niños, ¿quiénes son? El contraste, aquellos que a pesar de ser pecadores, reconocían que necesitaban un Salvador, reconocían que necesitaban a Dios, aquellos que estaban dispuestos a ser instruidos y enseñados. Esos son los niños. En este mismo momento Dios está obrando en juicio y está obrando en misericordia en esta reunión. Él está ocultándose de algunos de ustedes que llegaron a este lugar con una actitud soberbia, sin reverencia en su corazón, sin reconocer, sin arrepentimiento de sus pecados. Pero Él está obrando en misericordia, mostrándose a aquellos que le aman, a aquellos que solamente quieren estar con Él, incluso mostrándose al pecador que en este momento reconoce que necesita a Cristo por Salvador. Esa es la primera condición, llegar humillados ante Él, ser como niños ante Él y reconocer que somos ignorantes. Segundo requisito, buscarlo con todo el corazón. Con todo el corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13, me buscaréis, dice el Señor, y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Cuando me busquéis de todo corazón. No hay una sola vez que yo haya buscado a Dios de todo corazón y no lo haya encontrado. Porque el problema no es que Dios se oculta de nosotros, el problema es que nosotros nos ocultamos de Dios. El problema no es que Dios se esconde de nosotros, el problema es que nosotros nos escondemos de Dios. El problema no es que Dios no quiera mostrarse, es que nosotros no queremos encontrarlo. El problema es nuestro pecado. Muchos lo buscan aferrados al pecado. Nunca lo van a encontrar. Muchos lo buscan solamente dispuestos a pagar cierto costo. Muchos... Leí un diario de un hombre santo. Él dijo, cuando yo era joven muchas veces oraba diciendo, Señor, quiero encontrarte, pero interiormente yo añadía, aunque inconscientemente, pero no ahora, no ahora. Así somos muchas veces. ¿Realmente querés encontrarte con el Dios vivo y verdadero? ¿Realmente querés encontrarte con el Dios santo y soberano? ¿Realmente querés tener un encuentro con Él? ¿Lo anhelás más que cualquier otra cosa? ¿Deseas encontrarlo más de lo que deseas la vida misma?
Porque si no es así, no es de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Todo corazón es cuando todo lo que anhelamos, cuando todo nuestro ser arde de deseos por encontrarlo a Él. Cuando no podemos vivir, cuando no podemos concebir la vida, cuando perdemos incluso el sueño, el hambre y la sed. Y así es como nace el ayuno, que no es dieta. Es cuando el deseo de encontrar a Dios o obtener alguna respuesta de Él desplaza todo otro deseo y te domina. No encontraremos a Dios hasta que no sea así. Esta es la actitud. Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Muchos cristianos, en vez de preguntarse como el salmista, ¿cuándo será que podré huir de la rutina? Escaparme del trabajo, escaparme de todo lo demás para presentarme ante el Señor. Muchos dicen, ¿cuándo podré huir del Señor? ¿Cuándo podré escaparme del Señor? No llegan a entrar en su cuarto y a comenzar a orar que se desesperan por irse. Comienzan a experimentar una gran ansiedad. Comienzan a pensar en todo lo que quieren hacer y comienzan a engañarse diciéndose a sí mismos, estoy orando lo suficiente, estoy buscando a Dios, ya pasó media hora. Se levantan como si nada, como si hubiesen estado en la presencia del viento y se van y se entregan a cualquier cosa. Vas con más ansiedad a tu celular de lo que vas a encerrarte en tu cuarto para encontrarte con Dios. Parece que el tiempo no pasa cuando estás delante del televisor, pero cuando estás delante de Dios, un minuto te parece una eternidad. ¿Cómo podríamos, hermanos míos, queremos un avivamiento? ¿Cómo vamos a tener un avivamiento si no buscamos a Dios de esta manera? ¿Cómo podríamos tener más de la presencia y el poder de Dios entre nosotros si no estamos dispuestos a buscarlo hasta encontrarlo? ¿Cómo Dios podría bendecirnos si nuestro corazón está fraccionado y no lo buscamos con todo el corazón? Les digo, todo lo que sucede en el despertar que hay en el día de hoy, a menos que las personas comiencen a buscar a Dios, a confesar sus pecados, a arrepentirse y a ayunar, va a quedar en la nada. Y peor que la nada. Lamentablemente no veo muchos que estén dispuestos a buscar al Señor. Moisés, en Éxodo 33, es nuestro ejemplo. Después de 40 días en la montaña, después de 40 días en la montaña con Dios, después de que le pidió tantas cosas a Dios y Dios le prometió responder, Él dice, te ruego que me muestres tu gloria. Esta es la oración, hermanos. Te ruego, un ruego no es una simple oración, es un grito del alma. Te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Haré pasar toda mi bondad. Voy a mostrarte mi esplendor, dice él, y voy a proclamar el nombre del Señor, lo que significa, voy a predicar acerca de quién soy. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir, nadie puede ver toda mi gloria, Moisés. Lo que estás pidiendo no puede ser contestado plenamente. Entonces el Señor dijo, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Oh, hermanos. Carlos Wesley hizo un himno inspirado en esta oración de Moisés. Y este himno resume la actitud con la que debemos buscar a Dios si queremos que nos muestre su gloria. Postrado a ti, gran Dios de amor, yo adoro en tu presencia. Por fe te puedo ver pasar
Ya tengo, pero pido más. Esa es la actitud. Ya tengo, pero pido más. No basta con mirar tu amor, tu plenitud es mi clamor. No puedo verte y vivir, entonces quiero verte y morir. Hermanos míos, por favor, sean sinceros. Mirémonos a los ojos en este momento. ¿Buscan a Dios? ¿De verdad buscan a Dios? ¿Caminan con Él? ¿Quiénes son, hermanos? Oh, que Dios quiera en este momento mostrar a cada uno quién es. Otra característica, amor supremo por Él. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Si queremos que el Señor se manifieste a nosotros, debemos amarlo. Y amar no es una decisión solamente, como se dice por ahí afuera tan comúnmente. No tenemos que sentirlo, amar es una decisión, no incluye sentimientos. Amar es una pasión. Amar es una pasión. Deseos de estar con Él. De ser obediente, de ser solamente suyo y nada más que suyo. Última condición, último requisito, rendición absoluta. Salmo 66, versículo 18. Si observo iniquidad en mi corazón, dice el salmista, el Señor no me escuchará. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si en tu autoexamen encontrás pecado, pecado del que no te arrepentiste, pecado que no confesaste, pecado del que no te apartaste, Dios no va a escucharte. Oh, hermanos míos, el diablo te quiere engañar para que conviertas la gracia en libertinaje y digas, Dios me ama igual, soy un escogido, estoy justificado y nunca voy a perderme. A pesar de que observo pecado en mi corazón, no hay problema. Es como la voz de Dalila durmiendo a Sansón para cortarle el cabello y entregarlo a los filisteos. Acariciándote engañosamente, usando la palabra de Dios de manera mentirosa. Si hay pecado en tu corazón, no puedes tener ninguna comunión con Dios, porque el Espíritu Santo que mora en vos, si mora en vos, no puede tolerar ningún pecado. Ningún pecado. Dios no te exige que seas perfecto, pero te exige arrepentimiento y obediencia a la luz que Él te ha dado. Y si rechazás esa luz, Él no puede tolerarte. Dios es santo, hermanos. Dios es santo. Apártense de todo pecado. No debes darle a Dios tu vida, debes reconocer que tu vida es de Dios. No le estás dando a Él algo que te pertenece. Hasta que no entendemos eso, hermanos, hasta que no lo entendemos realmente, vamos a estar en la superficialidad. Muchos conciben su obediencia o su servicio a Dios como quien le paga un impuesto a un soberano. Yo debo darle de lo mío a Dios. Todavía tienen sus coronas sobre sus cabezas. Debemos reconocer que nosotros somos de Dios, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ese es el problema con el mundo. Si estás acá y no sos cristiano, déjame decirte algo. Quizás podrías pensar, mientras yo no le haga daño a nadie, puedo vivir como se me dé la gana. Mientras no dañe a nadie, puedo tener mi propio código moral. Bueno, el problema es que vos no sos tuyo. El problema es que vos fuiste creado por Dios y le perteneces a Él y sos su criatura. Ese es el problema. Por eso no podés vivir como quieras mientras no dañes a nadie. Ríndanse, hermanos. Ríndanse. Oh, que empiece un avivamiento entre nosotros hoy. Oh, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado a todos nosotros. Oh, que no lo resistamos y nos rindamos. Y te advierto que puedes resistirlo. Te advierto que puedes luchar con Él
como los fariseos a quienes Esteban dijo en Hechos capítulo 17, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Te advierto que la Escritura te dice que podés apagar al Espíritu. Te advierto que la Escritura te dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Te advierto que podés contristar al Espíritu Santo. Dios quiere tu rendición absoluta, que crucifiques completamente tu pecado, tu deseo de ser autónomo y que te rindas a Él, destrozando en 1000 pedazos tu corona y que te entregues a Cristo, dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa que Él te pida. Debe ser una rendición sin condiciones. Y entonces, ¿cómo Él va a saciarte de su amor? ¿Cómo Él va a llenarte? ¿Cómo Él va a dotarte de poder? Poder desbordante, poder para hacer cualquier cosa en su nombre. Y los que están acá y no conocen al Señor, clamen a Él desesperadamente. Clamen por su misericordia. Y quizás Él tenga misericordia de ustedes. No tienen ningún derecho a ser perdonados. No merecen nada de Él. Todo lo que hicieron hasta el momento es pecar. Quizás lo recibieron en su vida como un huésped, no como su Dios y dueño. A menos que reconozcas que tu vida no es tu vida y lo ames y lo atesores y respondas a su gran amor demostrado en la cruz del Calvario, donde Él se entregó por nosotros para pagar por nuestras deudas. Entonces no vas a tener parte con Él jamás. Búscalo, clama a Él hasta que venga sobre tu vida, y cuando Él venga sobre vos lo vas a saber. Lo vas a saber. Oremos. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Vení sobre nosotros, Señor. Oh, que el miedo de no tenerte, Señor, que el miedo, Señor, de apartarnos de vos, que el miedo de perderte, que el miedo de desagradarte, que el miedo de no ser de los tuyos, Señor, nos mueva ahora. Oh Señor, y que tu gran amor, que es tan alto como tu majestad y tan terrible como tu poder, nos constriña sabiendo que uno murió por todos, para que todos los que vivan para Él. Que así sea. Amén.